Charles Duke es uno de los 4 hombres aún vivos que caminaron sobre la superficie de la Luna, y recientemente sus comentarios sobre lo que encontró allá arriba y la trayectoria del programa Artemis han encendido una tormenta de especulación en Internet. El hombre que guió el aterrizaje de Neil Armstrong desde el control de misión y luego caminó por las tierras altas lunares él mismo, ha estado conectando los puntos entre lo que sucedió en 1972 y lo que está sucediendo ahora. Y esas conexiones tienen a la gente haciendo preguntas que la NASA preferiría no responder. El 20 de julio de 1969, el mundo entero contuvo la respiración. El módulo Lunar Eagle descendía hacia el mar de la tranquilidad, y 2 hombres, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, estaban a segundos de hacer historia o morir en el intento, pero había una tercera voz en ese momento. La voz al otro lado de la radio, el hombre sentado en el control de misión en Houston, sirviendo como CACOM, el comunicador de la cápsula, la única persona autorizada para hablar directamente con la tripulación. Ese hombre era Charles Duke, Charles Moss Duke Jr., nacido el 3 de octubre de 1935, es un antiguo astronauta estadounidense, oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y piloto de pruebas. Cuando Armstrong finalmente posó el Eagle en la Luna, fue la voz de Duke la que se transmitió a través de 240.000 millas de vacío. Su acento sureño, espeso por los nervios y la adrenalina, se convirtió en uno de los sonidos más famosos de la historia. Tenía 33 años, pero Duke no estaba contento observando desde una silla en Houston. Graduado de 1957 de la Academia Naval de Estados Unidos, Duke se unió a la USAF y completó entrenamiento avanzado de vuelo en el F-86 Saber en la base aérea Moody en Georgia, donde fue un graduado distinguido. Después de completar este entrenamiento, Duke sirvió 3 años como piloto de caza, con el Escuadrón 126 de Interceptores de Caza en la base aérea Ramstein en Alemania Occidental. No era simplemente un trabajador de escritorio retransmitiendo mensajes de radio. Era un piloto de caza entrenado en combate que había obtenido una maestría del MIT y se graduó de la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial. Estaba construyendo hacia la Luna desde el mismo comienzo de su carrera. Duke fue seleccionado por la NASA en abril de 1966 como parte de su quinto grupo de astronautas. Después de servir como CACOM para el Apolo 11, se movió a través del proceso hacia su propia misión. El Apolo 16 despegó el 16 de abril de 1972 desde la plataforma de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy, entró en órbita lunar el 19 de abril y luego envió a Young y Duke hacia el sitio de Cartes. Duke se convirtió en la 10ª persona en caminar sobre la Luna y a los 36 años fue la más joven en hacerlo. Las tierras altas de Descartes no eran un destino al azar. Esta fue la región más alta en el lado cercano de la Luna. Se creía que era de origen volcánico y compuesta principalmente de basalto, basándose en los tonos de gris observados desde la Tierra. Se esperaba que las muestras de roca recuperadas por el Apolo 16 proporcionaran pistas sobre los procesos que formaron las tierras altas y quizás incluso mostraran que tales procesos aún estaban activos. Duke y su comandante John Young pasaron 3 días en la superficie. Condujeron el vehículo rover lunar a través de terreno que ningún ojo humano había visto de cerca. Recolectaron rocas, desplegaron experimentos y la NASA dice que dejó una fotografía de su familia en la superficie lunar marcada con una inscripción que los identifica a ellos y la fecha. Esa fotografía todavía está allá en la Luna. Correctamente, con la finalización de su primer vuelo espacial, Duke registró 265 horas en el espacio
y más de 21 horas de actividad extravehicular. Vio cosas que menos de una docena de seres humanos jamás han visto. Caminó donde la gravedad tira con 1/6 de la fuerza de la Tierra. Pateó polvo que había permanecido intacto durante miles de millones de años. Y luego el Apolo terminó. El Apolo 17 voló en diciembre de 1972 y eso fue todo. El programa se cerró después del Apolo 17. En 1972, las misiones lunares cesaron. Oficialmente, el programa era demasiado caro e interés público había disminuido. La financiación se trasladó hacia el programa del transbordador espacial y operaciones en órbita terrestre baja. Durante 50 años, ningún ser humano regresó. Ahora, más de medio siglo después, Charles Duke ha generado recientemente una curiosidad renovada. No como una voz marginal, sino como un general brigadier de la Fuerza Aérea condecorado y astronauta de la NASA, quien alguna vez sirvió como CACOM para el primer aterrizaje lunar de la humanidad. Investigadores y entusiastas del espacio se han aferrado a sus declaraciones recientes, analizando cada palabra en busca de pistas de algo más profundo. Cuando alguien de esa categoría insinúa que encontramos cosas que no entendíamos, el mundo escucha de manera diferente. Y aquí es donde la historia toma un giro. Porque mientras Duke ha estado hablando sobre lo que vio en la Luna, la NASA ha estado gastando más de 90,000 millones de dólares prometiendo regresar. El programa se llama Artemis. Y la brecha entre lo que Artemis ha prometido y lo que Artemis ha entregado es la razón por la que existe este video. El programa Artemis se suponía que sería la respuesta triunfante a medio siglo de estancamiento. Después de que el transbordador espacial se retiró en 2011, después de que la Estación Espacial Internacional consumió décadas de recursos en órbita terrestre baja, América finalmente iba a regresar a la Luna. No solo visitarla, sino quedarse. El programa Artemis es un programa de exploración lunar dirigido por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos destinado a devolver humanos a la Luna por primera vez desde el programa Apolo y construir una base lunar permanente. Fue establecido formalmente mediante la Directiva de Política Espacial 1 en 2017. La visión era impresionante. Astronautas caminando en el polo sur lunar, extrayendo agua, hielo, construyendo hábitats, probando las tecnologías que eventualmente llevarían a los seres humanos a Marte. El objetivo original del programa Artemis establecido en 2017 era devolver astronautas a la Luna para 2024 y establecer una presencia humana a largo plazo sostenible para 2028. El mundo entero estaba observando. El mundo entero estaba esperando. Y luego comenzaron los retrasos. La columna vertebral de Artemis es el Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS. El Sistema de Lanzamiento Espacial es un vehículo de lanzamiento expendible Super Heavy de 2 etapas estadounidense utilizado por la NASA. Piénsalo como un sucesor espiritual del poderoso Saturno Kimbo que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. Pero la historia detrás del SLS es mucho menos inspiradora que el cohete que reemplazó. El desarrollo de SLS comenzó en 2011 como un reemplazo mandatado por el Congreso para el programa de transbordador espacial que se retiraba y los cancelados cohetes Ares Primo y Ares Prim del programa Constellation, incorporando algunos equipos de ambos programas. El Congreso no simplemente le pidió a la NASA que construyera el mejor cohete para el trabajo. La intención era obvia: mantener los empleos fluyendo a los mismos distritos congresionales que habían construido el transbordador. El apodo sardónico fue inevitable. La gente en la comunidad espacial comenzó a llamarlo el Sistema de Lanzamiento del Senado.
El programa SLS no está solo muy fuera de presupuesto, también está muy atrasado. El Congreso le dijo que volara en 2016, pero el primer lanzamiento no llegó hasta 2022, 6 años de retraso antes de que el cohete abandonara el suelo. Y cuando finalmente voló el 16 de noviembre de 2022 como el Artemis Pripereno no tripulado, los resultados fueron mixtos. El Artemis Eve fue el primer vuelo de prueba, no tripulado del SLS, Orion ISM. La misión envió a Orion a una órbita lunar retrógrada distante durante aproximadamente 6 días antes de regresar a la Tierra, donde la cápsula reingresó a la atmósfera y se hundió en el Océano Pacífico bajo paracaídas. Aunque la misión fue exitosa en general, el escudo térmico ablativo de Orion experimentó una erosión mayor a la esperada durante el reingreso. Ese problema del escudo térmico no fue una nota menor. Fue una alarma ensordecedora. El escudo térmico es la única cosa que se interpone entre 4 seres humanos y una muerte ardiente durante el reingreso a 25.000 mph. En una prueba de vuelo no tripulada en 2022, el escudo térmico en la cápsula Orion de los astronautas se desprendió en docenas de lugares, dejando un rastro alarmante de escombros. La escala completa del problema no se reveló hasta un informe del inspector general más de un año después. La NASA pasó meses analizando los datos, ejecutando pruebas adicionales y convocando juntas de revisión. La NASA no simplemente procedió. A pesar de la anomalía del escudo térmico, realizaron más de 100 pruebas, ejecutaron modelado extenso e involucraron equipos de revisión independientes. Luego tomaron decisiones, cambios de trayectoria, mejoras de materiales basadas en datos reales. Pero la solución no fue un nuevo escudo térmico. La solución fue una ruta de vuelo diferente. La solución para Artemis II no es reemplazar el escudo térmico ahora, sino ajustar la trayectoria de reingreso y aplicar lecciones aprendidas a futuros escudos. La NASA decidió que el escudo térmico existente para Artemis II es aceptable siempre que la trayectoria de reingreso se modifique para reducir el tiempo que el escudo pasa en el rango de presión-temperatura problemático. También significa cambiar qué tan lejos viaja Orion entre ingresar a la atmósfera y el hundimiento. No todos estaban convencidos. En enero de 2026, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, afirmó que apoyaba proceder con Artemis II usando el escudo térmico existente. Después de revisar el análisis del inspector general y reunirse con ingenieros y expertos externos, algunos participantes que habían expresado preocupaciones anteriormente indicaron que los datos adicionales abordaban sus preguntas, mientras que otros continuaron oponiéndose a volar la misión sin un escudo térmico rediseñado. Los retrasos se propagaron. Primero, Artemis II fue empujado de finales de 2024 a septiembre de 2025, luego a febrero de 2026. Esto fue reforecasted para principios de 2026, pero los lanzamientos fueron cancelados tanto en febrero como en marzo de 2026 debido a fugas de hidrógeno y otros problemas. Eventualmente, Artemis II se lanzó. Una misión originalmente imaginada para 2023 finalmente dejó la plataforma 3 años tarde. Y el aterrizaje lunar que fue prometido para 2024. Esa es una historia completamente diferente. Para entender por qué tanta gente ve Artemis y usa la palabra mentira, tienes que seguir el dinero, porque el rastro de dinero detrás de este programa es asombroso en su escala, desconcertante en su desperdicio y devastador en lo que revela sobre cómo el gobierno estadounidense construye cosas en el espacio. La oficina del inspector general de la NASA proyectó que los costos totales de la campaña Artemis de la NASA
alcanzarían 93.000 millones de dólares entre los años fiscales 2012 y 2025, 93.000 millones de dólares. Para el contexto, todo el programa Apolo, que puso 12 hombres en la Luna en 6 aterrizajes separados, costó aproximadamente 25.000 millones de dólares de los años 70, o aproximadamente 200.000 millones ajustado por inflación. Artemis ha gastado casi la mitad de esa cifra ajustada y aún no ha puesto una sola huella de bota en el suelo lunar. El costo por lanzamiento es donde los números se vuelven casi absurdos. El informe reveló 23.8 mil millones de gastos totales de SLS desde 2012, resultando en un costo vertiginoso de 4.2 mil millones de dólares por lanzamiento. Cada vez que este cohete dispara, 4.2 mil millones de dólares suben con él, y el cohete mismo se desecha después. Inicialmente diseñado con la reutilización en mente, el SLS ha evolucionado hacia un cohete en gran medida expendible, ahora costando un estimado de 4 mil millones de dólares por lanzamiento en una era en que SpaceX rutinariamente aterriza y reflía sus propulsores Falcon 9, y está desarrollando activamente el Starship totalmente reutilizable. El cohete insignia de la NASA no puede ser recuperado, reacondicionado o reflido. Cada misión requiere construir un vehículo completamente nuevo desde cero. La estructura de contratación que permitió este exceso es una reliquia de una era diferente. En su informe sin restricciones, la Oficina de Supervisión de la NASA apuntó al diseño heredado del SLS y contratos de costo más, el diseño heredado en un intento de minimizar gastos. En 2011, el Congreso ordenó a la NASA diseñar SLS con tecnología adaptada de la era del transbordador de Northrop Grumman y Arrowhead. Bajo contratos de costo más, el contratista factura al gobierno los costos reales incurridos más una tarifa garantizada encima. La estructura de incentivos es perversa. Cuanto más cuesta el proyecto, más gana el contratista. Cuanto más tiempo toma, más horas facturables se acumulan. Boeing, el contratista principal para la etapa central del núcleo SLS en la instalación de ensamblaje Michoud, cerca de Nueva Orleans, recibió aproximadamente 234 millones de dólares de un posible 262 millones en tarifas de premio disponibles entre los años fiscales 2013 y 2017, un periodo durante el cual el programa estaba acumulando años de retraso programado y cientos de millones en sobrecostos. Un informe de 2018 de la Oficina del Inspector General de la NASA encontró que la agencia y Boeing habían participado en un seguimiento de gastos descuidado, revisiones de desempeño cuestionables y extensiones de contrato otorgadas sin supervisión adecuada. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental fue igualmente implacable. Esto mantuvo el sobrecosto presupuestario a 15% en el año fiscal 2019. Un sobrecosto de 30% habría requerido que la NASA solicitara financiamiento adicional del Congreso estadounidense. El informe del inspector general encontró que de no ser por este enmascaramiento del costo, el sobrecosto habría sido 33% para el año fiscal 2019. La GAO afirmó que el enfoque actual de la NASA para reportar crecimiento de costos tergiversa el desempeño de costos del programa tergiversa. Esa es la palabra del mismo gobierno de responsabilidad oficial. Los propios auditores del gobierno de Estados Unidos encontraron que la NASA estaba oscureciendo el costo verdadero del SLS del Congreso y de los contribuyentes. El cohete estaba quemando dinero a un ritmo alarmante, y la contabilidad estaba estructurada para ocultarlo, y había una consecuencia aún más insidiosa de verter tantos recursos en SLS.
Considera el debacle del depósito de propulsor orbital de mediados de los 2010. United Launch Alliance estaba pioneering investigación en depósitos de propulsor orbital que podrían usarse para repostar naves espaciales en órbita. Estos depósitos podrían permitir viajes a Marte y más allá, ya que esas misiones ya no estarían limitadas por la cantidad de combustible que un cohete puede cargar en la Tierra. Pero el SLS, siendo un cohete expendible, no tenía uso para depósitos de propulsor y Boeing presionó al gobierno para cancelar esta investigación. Piensa en lo que eso significa. La tecnología que podría haber revolucionado la exploración del espacio profundo, repostar naves espaciales en órbita, haciendo que las misiones a Marte fueran dramáticamente más viables, fue activamente suprimida porque amenazaba el modelo de negocio del cohete que el Congreso había mandatado. La innovación fue sacrificada para proteger un contrato. Todos estos factores, política, costo, inflación, objetivos constantemente cambiantes, resultaron en un cohete que fue, en palabras de un observador, sobrepesado, mal adaptado para llegar a la Luna, e inexplicablemente expendible en una era de cohetería reutilizable. Mientras tanto, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, reconoció la escala de la inversión pública. En un evento de marzo de 2026, afirmó que el público estadounidense había invertido más de $100,000 millones y ha sido muy paciente respecto al regreso de América a la Luna. Paciente es una palabra para ello. Charles Duke caminó en la Luna en 1972, más de medio siglo y $100,000 millones después. Ningún ser humano ha caminado allá desde. Si el cuadro financiero de Artemis es preocupante, la línea de tiempo operacional es simplemente vertiginosa. La hoja de ruta del programa ha sido reescrita tantas veces que mantener un registro de qué misión hace, qué requiere una hoja de cálculo y un estómago fuerte. La arquitectura original era relativamente directa. Artemis primo pro 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 bra pro 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 prau. Artemis Pyrrhic. Los aterrizaría en la superficie. Se suponía que sucedería antes de 2024. Ese era el objetivo público establecido del gobierno de Estados Unidos. Artemis, que Rimo voló en noviembre de 2022, casi 4 años detrás de su cronograma original. El problema del escudo térmico emergió que empujó a Artemis II profundamente hacia 2026 y Artemis III, el aterrizaje lunar real, todo el punto de este esfuerzo de $100,000 millones, entró en una espiral de retrasos que aún no ha dejado de girar. En enero de 2024, la NASA retrasó oficialmente Artemis III a no antes de septiembre de 2026. En diciembre de 2024, la NASA retrasó oficialmente Artemis III a no antes de 2027. En enero de 2026, la NASA retrasó oficialmente Artemis III a no antes de 2028. 3 retrasos en 2 años, cada uno empujando el aterrizaje más hacia el futuro. Y luego vino el cambio más dramático de todos. A finales de febrero de 2026, la NASA expidió Artemis III a 2027, pero ya no aterrizaría en la Luna. Lee eso de nuevo. La misión que se suponía que sería el regreso triunfal de América a la superficie lunar había sido fundamentalmente reestructurada. El 27 de febrero de 2026, el administrador de la NASA, Jared Isaacman,
confirmó un plan revisado para que Artemis II realice pruebas con uno o ambos módulos de aterrizaje en órbita terrestre, con Artemis IV provisionalmente designado como la primera misión de aterrizaje lunar fundamental del programa Artemis programada para 2028. Los postes de meta no solo se habían movido, habían sido reubicados a un campo completamente diferente. La misión que alguna vez cargó con el peso de devolver la humanidad a la Luna se había convertido en una prueba de acoplamiento orbital. El aterrizaje real había sido postergado a Artemis IV, que ahora llevaba una fecha objetivo de 2028, 4 años completos después de la promesa original. Pero incluso esa fecha de 2028 descansa sobre fundaciones que están visiblemente agrietándose. Los trajes espaciales no están listos. El informe nuevo del OIG determinó que los objetivos originales de la NASA para demostrar los trajes espaciales lunar y microgravedad en 2025 y 2026, respectivamente, fueron demasiado optimistas e irreales. Ambos trajes están al menos año y medio atrasados. Como Axiom actualmente está planeando para la preparación de demostración de trajes espaciales a finales de 2027, sin embargo, si el cronograma de pruebas de Axiom sigue los promedios históricos, las demostraciones de trajes espaciales no ocurrirían hasta 2031. 2031. No puedes aterrizar humanos en la Luna sin trajes espaciales funcionales. Si los trajes no están listos hasta 2031, un aterrizaje de 2028 es una fantasía escrita en papel. Para satisfacer al Congreso y tranquilizar al público, la Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración Lunar de la NASA encontró retrasos. Una auditoría de 2021 encontró que no estaría lista antes de 2025. En respuesta, la NASA pasó a un modelo de servicios comerciales y seleccionó a Axiom Space y Collins Aerospace en 2022 para desarrollar trajes espaciales lunares. Collins posteriormente se retiró del contrato en 2024. Ese retiro dejó a la NASA dependiente de una sola empresa, Axiom Space, para los trajes que los astronautas usarían en la Luna. Sin respaldo, sin competencia, un único punto de falla para una de las piezas de hardware más críticas en todo el programa. El Lunar Gateway, una estación espacial planeada orbitando la Luna que se suponía que serviría como punto de partida para misiones de superficie, fue otra víctima de los planes cambiantes de Artemis. El programa Lunar Gateway fue cancelado en marzo de 2026. Más de $3,000 millones ya habían sido gastados en él. Aunque no está claro que una estación espacial lunar sea realmente necesaria para cumplir con los objetivos declarados del programa Artemis. Si acaso, la puerta lunar se sintió como una solución en busca de un problema. Los funcionarios de la NASA continúan especulando sobre posibles usos para ella. Un depósito de propulsor, una estación de repostaje para misiones a Marte, aunque de ninguna manera es necesario para llegar a la Luna o construir una base allá. $3,000 millones redirigidos y la razón declarada para la cancelación. Una actualización adicional en marzo de 2026 anunció que Lunar Gateway está siendo puesta de lado y la NASA en cambio se está enfocando en construir infraestructura en la superficie de la Luna. Un giro que suena perfectamente razonable, excepto que la infraestructura de superficie aún no existe tampoco. Este es el patrón que ha definido a Artemis desde el principio. Anuncios grandiosos seguidos de retrasos silenciosos. Cronogramas ambiciosos seguidos de misiones reestructuradas. Miles de millones de dólares fluyendo a contratistas que entregan productos tarde, fuera de presupuesto y a veces para nada. Y a través de todo, la promesa fundamental, estadounidenses caminando en la Luna de nuevo,
sigue retrocediendo en el horizonte como un espejismo en el desierto. La dimensión geopolítica hace que los retrasos sean aún más agudos. El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, ha afirmado que vamos a vencer a los chinos en la Luna, haciendo eco de la narrativa de la Guerra Fría 63 años después del discurso "Elegimos ir a la Luna" de John F. Kennedy en 1962. China ha anunciado planes para aterrizajes lunares fundamental, y el tiempo es esencial si Estados Unidos quiere regresar a la Luna antes de que China envíe taikonautas allá. Pero con cada retraso a Artemis, esa carrera se aprieta. Así que aquí estamos, $100.000 millones gastados. Un programa atrapado en retrasos, misiones reestructuradas y componentes cancelados. Un escudo térmico que nunca fue reemplazado, sino volado con una trayectoria modificada, trajes espaciales que podrían no estar listos hasta 2031, y a través de todo esto, el hombre más joven que jamás haya caminado en la Luna, observando desde su hogar en Greenville, Carolina del Sur. Investigadores de conspiración argumentan que los comentarios recientes de Duke son divulgaciones cuidadosamente redactadas. Verdades compartidas tarde en la vida cuando las consecuencias profesionales ya no importan. Ya sea intencional o no, sus declaraciones han reavivado el debate sobre qué podría estar aún ocultando la NASA. Internet se ha aferrado a fragmentos de palabras de Duke, construyendo teorías elaboradas sobre lo que vio, lo que se le ordenó mantener en silencio y cuál es la verdadera razón por la que la humanidad nunca regresó. Charles Duke no es el único astronauta cuyos comentarios han sido interpretados como crípticos. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, discutió abiertamente posibilidades extraterrestres más adelante en la vida, aunque no proporcionó evidencia directa de encuentros lunares. Buzz Aldrin ha hablado sobre objetos inexplicables vistos durante el viaje del Apolo 11, más tarde aclarado como probables escombros espaciales. Hay un patrón entre los astronautas del Apolo en envejecimiento. A medida que se acumulan los años y el peso de la historia presiona, hablan más libremente, más reflexivamente, y a veces más ambiguamente que cuando eran oficiales militares en servicio activo trabajando para una agencia gubernamental. Pero aquí está la parte que complica la narrativa. Aquí está la parte que los titulares de clickbait no quieren que veas. Charles Duke no está llamando a Artemis una mentira. Está aplaudiéndolo. Antes de la misión Artemis II, Charlie Duke, quien fue el piloto del módulo lunar para el Apolo 16, está aplaudiendo el nuevo programa de exploración lunar de la NASA, ahora con 90 años. Duke fue la persona más joven que jamás caminó en la Luna a la edad de 36 años. Estoy emocionado por eso. Finalmente comenzando con Artemis, creo que va a ser un gran programa, dijo Duke. El astronauta del Apolo 16 Charlie Duke, uno de los 12 hombres que caminaron en la Luna, está aplaudiendo el regreso de la NASA al espacio profundo. Hablando antes de Artemis, Duke llamó al programa una gran aventura y lo ve como el comienzo de una presencia lunar permanente. No simplemente emitió una declaración de cortesía, grabó un mensaje personal que fue reproducido para la tripulación de Artemis II cuando se aproximaban a la Luna. La NASA misma lo compartió en redes sociales. En la Luna hay una foto de mi familia. Rezo para que les recuerde que nosotros y América y todo el mundo estamos aplaudiendo su esfuerzo. Esas no son las palabras de un hombre que cree que el programa es un engaño. Duke dibujó un vínculo simbólico entre el módulo lunar del Apolo 16 y la nave espacial Orion que ahora lleva a la tripulación de Artemis a Second. También compartió que una fotografía de su familia permanece en la Luna,
sirviendo como un símbolo duradero de aliento global para exploradores espaciales. Su mensaje fue más allá de la nostalgia, enfatizando la evolución técnica y operacional del Apolo Artemis. Veteranos del Apolo como Charlie Duke están activamente mentorizando a la tripulación de Artemis, asegurando que las lecciones de hace medio siglo informen las misiones de hoy. No está de pie en las líneas laterales haciendo acusaciones. Está comprometido, involucrado y apoyador. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Si Duke no está llamando a Artemis una mentira, ¿quién lo está? La respuesta es que el propio registro del programa está haciendo ese trabajo por sí mismo. Los retrasos constantes del programa Artemis, problemas estructurales y sobrecostos han llevado a un agujero negro presupuestario para los contribuyentes. La promesa original era un aterrizaje lunar para 2024. Ahora estamos en 2026, y lo más pronto que ese aterrizaje podría suceder es 2028. Si los trajes espaciales están listos, si los módulos de aterrizaje están listos, si el rediseño del escudo térmico funciona, si el Congreso continúa financiando un cohete que cuesta $4,000 millones cada vez que vuela, esos son muchos sí. Lo que Duke sabe, lo que realmente sabe, es lo que se necesita para realmente ir a la Luna. Lo hizo. Se sentó en la parte superior de un Saturno Gimbe. Voló el módulo lunar hacia las tierras altas de Descartes. Condujo el rover, recogió las rocas y regresó a casa vivo. Sabe que requiere precisión, compromiso y una disposición nacional de absorber riesgo y gastar dinero sin pestañear. El vuelo del Apolo 16 de 1972 fue un proyecto federal con una cadena de mando clara, un conjunto de objetivos y un país aún organizado alrededor de la competencia de la Guerra Fría. Artemis opera en un mundo fundamentalmente diferente. Artemis refleja una era más fragmentada, una en la que la NASA establece el destino, pero cada vez más comparte el escenario con socios internacionales e intereses comerciales. Esa mezcla puede ampliar la capacidad y distribuir costos, pero también plantea una pregunta más difícil sobre el propósito cívico. ¿Qué se gana cuando el espacio se vuelve más flexible? ¿Y qué se pierde cuando el país ya no se mueve allá como uno? La mentira no es alguna conspiración sobre alienígenas o bases secretas en la Luna. La mentira es la brecha entre lo que fue prometido y lo que ha sido entregado. Es la brecha entre una fecha de aterrizaje de 2024, anunciada con fanfarria, y una fecha de aterrizaje de 2028 rodeada de asteriscos. Es la brecha entre $100,000 millones de dinero